Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Hola Leo, buen día. Hola, Abril, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Sí, justo tardaron en abrir el Zoom un cachito más porque se habían confundido con el ID de la tarde, así Ah, que por eso tardaron. me parecía que algo pasaba, sí. Ahí vengo, un segundo mientras se van conectando más chicos. Bueno, acá estamos. Estaba justo buscando un librito que me va a venir bien para comentarles un par de características del periodo que vamos a ver. Abril, te pregunto, ¿llegaron, o sea, el miércoles vieron las causas del golpe del 55 y Sí, sí, hasta- eh, terminamos con el golpe del 55. o sea, todo el gobierno de Leonardo Aramburu? Sí, 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 sí. Bien. Ahí incluyeron la reforma del 57. También sí, el artículo 14 bis. Bien, bueno. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a, vamos a arrancar. ¿Están vivos? A ver, si no tienen cámara, ahí van, lo veo. Sí, profe. Santiago, ¿cómo va? Hola, Seba, ¿todo bien? todo bien, profe. Santiago, el otro Santiago, bien. No, no, me preocupara que estuvieran en, en estado de hibernación. Matías, ¿cómo va? Buenas. Me impresiona la foto de Agustín igual. O sea, así Es parado, el no Dibu. me, claro, no me gustaría tener que patearle un penal, por ejemplo. Bueno, ¿Se me escucha? bueno, menos mal. Hola. ¿Cómo, Agustín? Bien, bien, bien. Viste, alta foto. No tengo cámara yo. No me anda en la compu. No pasa nada. Ahí. No, no pasa nada. Ahora si quieren sáquenla a la cámara, no hay drama. Yo para verlos, a ver si estaban vivos, nomás. Y vivas. Tenemos poco cupo femenino hoy en esta clase, ¿eh? Nos van a, nos van a denunciar por no cumplir la ley de paridad. Pero bueno. Bueno, si les parece, arranquemos. Vamos a ver el gobierno de Frondizi y el gobierno de Ilia. Este es un periodo eh, que se caracteriza por lo que se va a conocer después, años después, como los periodos de las democracias tuteladas. ¿Por qué democracias tuteladas? Porque si bien hubo durante alguno de estos periodos una democracia formal, ¿sí? Eh, se encontraba, esas democracias se encontraban
fuertemente monitoreadas, vigiladas, tuteladas, dirigidas, intervenidas, el adjetivo que ustedes quieran, fundamentalmente por Estados Unidos, ¿sí? Tenemos que hablar de un periodo acá que... perdón, Abril, se está grabando, ¿no? Porque yo no veo si... Sí, sí, Leo, arriba Bárbaro. tenés Listo, 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 listo. No había visto, justo amplié la pantalla y no había visto eso. Les decía, si bien lo hablamos durante la época en que vimos el peronismo, tenemos que siempre ubicarnos en que estamos en un periodo del mundo en que se conoce como el de la Guerra Fría. Es decir, por primera vez en la historia había dos bloques antagónicos que se disputaban la hegemonía del mundo, uno liderado por Estados Unidos, que proponía un orden capitalista, digamos, para precisamente para ordenar a la sociedad y al mundo, y el bloque socialista, dominado por la Unión Soviética, que proponía obviamente una organización de tipo socialista o anticapitalista, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Para organizar también el mundo. Y la característica era que se disputaban la hegemonía, no era que había dos bloques y, digamos, convivían pacíficamente. No, no. Uno de los bloques buscaba hegemonizar todo el resto del mundo y el otro también, a la par. Y las fuerzas, aunque ahora nos parezca mentira, digamos, o nos parezca raro, las fuerzas en ese momento eran parejas, ¿sí? Después, bueno, la caída del muro de Berlín nos van a demostrar que al final no eran tan parejas, pero en ese momento, y sobre todo en este año que estamos, en estos años que estamos eh, eh, hablando, se da ese fenómeno. Entonces, dentro de ese contexto, Estados Unidos lo que planteaba, o sea, desde su política exterior de gran potencia, lo que planteaba era que América Latina era parte, esto lo venía planteando desde principios del siglo XX, y por eso habían discutido mucho inclusive con los gobiernos radicales, etcétera, etcétera. Estados Unidos planteaba que América Latina era su sector geográfico o geopolítico de influencia y que por lo tanto no podía permitir que se desarrollara una opción que respondiera al otro bloque hegemónico en sus terrenos. Y eso lo va a hacer de muchas diferentes maneras. Algo por ahí más detallado vamos a ver la clase que viene. Pero, ¿por qué les pongo este marco? Bueno, para entender un poco lo que está sucediendo en América Latina en este caso. Entonces, específicamente en Argentina, ¿sí? Ustedes ya vieron que el proceso político del peronismo es interrumpido institucionalmente en septiembre de 1955 y se instala una dictadura militar que ya tiene visos de no ser un gobierno tan provisorio como el que había asumido en el golpe de 1930 y en el golpe de 1943, ¿no? Ya se instalan como gobierno y ya producen modificaciones importantes, entre ellas una que ustedes vieron, que es la de la Constitución. Pero bueno, obviamente que esa situación no se puede sostener por siempre, ¿sí? Y buscan una salida electoral que se va a dar en el año 1958, ¿sí? Acá, ahí veo que hay ya un error grave en mi diapo, eso pasa por cortar y pegar. Dice presidente desde... Es más, ya lo vamos a editar, no se preocupen. Vicepresidente desde 1963 a 1963, y eso es para Ilia.
Frondizi es presidente de 1958 a 1962. Eso es lo correcto. Así que ya está editado. Vuelvo a compartir pantalla. Ese es el problema de la grabación. Ahora ya quedó escrachado. Pero bueno. Decimos que la vean a partir de ahora, del minuto no sé cuánto. Ahí está. Arturo Frondizi, presidente desde 1958 a 1962. El peronismo, como movimiento político, seguía siendo la fuerza mayoritaria en Argentina en estos años. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que continuando la política de desperonización, digamos, que la dictadura militar de 1955 a 1958 había intentado realizar, obviamente que había fracasado, por ejemplo, prohibir que públicamente se dijera la palabra Perón, o prohibir en los medios de comunicación que se dijera la palabra Perón, peronismo, etc. O sea, a esas ridiculeces llegamos en esa época. Bueno, obviamente había fracasado porque ustedes que van a ser futuros abogados ya tienen que saber que es lo mismo intentar prohibir esas acciones, es lo mismo que intentar prohibir la ley de gravedad. Obviamente que van a fracasar, porque las cuestiones que se reflejan socialmente solamente van a ser conductas prohibidas cuando se asuman que son malas para el conjunto de la sociedad. Entonces, esta política de despenalización se refleja en el momento de las elecciones, de la salida, lo que se llama la salida electoral, ¿no? Acá empieza un periodo que se conoce como de golpes militares y salidas electorales. ¿Qué quería decir la salida electoral? Bueno, ya sabemos que hubo una interrupción institucional de los gobiernos, en principio, por lo menos, no sé si legítimos, pero por lo menos elegidos, como indicaba la Constitución, y bueno, interrumpido ese proceso, hay que realizar una salida electoral. Era una salida electoral complicada, porque imagínense ustedes que el Congreso también estaba cerrado, ¿sí? Por lo tanto, y habían finalizado los mandatos de todos los legisladores que habían sido elegidos en 1951 y en 1953, por lo tanto había que nombrar nuevamente un Congreso en su totalidad, diputados ser elegidos por el pueblo de cada una de las provincias, los senadores ser elegidos por la legislatura de cada una de las provincias, obviamente elegir al presidente. ¿Recuerdan cómo se elegía en esta época el presidente? Por el voto. Sí, pero ¿cómo era esa elección? ¿Con representantes? ¿Por el Sí. colegio electoral? Exactamente, era un voto, una elección indirecta. Se elegían electores para el colegio electoral. Y el colegio electoral terminaba eligiendo la fórmula presidencial. Muy bien. Nunca se olviden de esto, hasta el 94 es así. Hasta la elección del 95 en realidad, ¿no? En el 94 se reforma la Constitución y se hace la primera elección bajo este sistema, se hace en 1995. Entonces, en 1958 se propone una salida electoral. Es en este momento que la Unión Cívica Radical se divide, se parte en dos partidos diferentes. Digamos, durante los años del peronismo, sobre todo en los últimos años del peronismo, surgen dos líderes muy fuertes de la Unión Cívica Radical. Uno es Ricardo Balbín y otro es Arturo Frondizi. Ricardo Balbín era un líder, digamos, más, por decirlo de alguna manera, más típicamente radical, digamos, más formado hasta en los modos, digamos, de hacer política irigoyenista, si se quiere. Y Arturo Frondizi era un líder más intelectual, de alguna manera, ¿no? Era docente universitario, digamos, provenía de un sector, digamos, más ligado al mundo académico, ¿sí? Sin embargo, cuando todavía
el peronismo estaba en el gobierno, son los dos grandes oradores de la Unión Cívica Radical, que es la voz de la oposición al peronismo. ¿Sí? De hecho, es muy famoso cuando Perón está en sus últimos meses de gobierno, que intenta realizar una apertura con respecto a la libertad de expresión, que estuvo bastante restringida durante su gobierno, se transmite un famoso discurso de Arturo Frondizi por radio, ¿sí? O sea, el gobierno deja transmitir un discurso por radio de Arturo Frondizi. Ustedes piensen que la radio era el medio masivo de comunicación por excelencia en ese momento, muy crítico al gobierno de Perón, y eso se ve como, digamos, como una especie de apertura que intentaba hacer el peronismo en esos años, en ese año puntualmente, de mucho conflicto, y ahí, de alguna manera, Frondizi, que era un poco más joven que Balbín, se muestra, digamos, como un líder de la Unión Cívica Radical, de alguna manera más moderno, ¿sí? Había escrito un famoso libro, digo famoso libro porque aún hoy se sigue citando, que se llamaba Petróleo y Política, ¿sí? El petróleo va a pasar a ser una discusión central de estos años en la Argentina, lo era desde 1922, que se crea YPF, ¿no? Y que Irigoyen intenta nacionalizar la exploración y extracción de hidrocarburos. ¿Se acuerdan que muchos dicen que el golpe de 1930 tenía olor a petróleo por eso? ¿Sí? Eh, bueno, Frondizi en estos años escribe un famoso libro, insisto, que se llama Petróleo y Política. Se debe hacer con ese recurso que era el principal recurso natural, digamos, eh, de la Argentina, ¿no? Parece mentira, pero hay algunas semejanzas, digamos, con los que nosotros depositamos en Vaca Muerta, en el yacimiento de Vaca Muerta hoy en día. Pero bueno, lo cierto es que el petróleo era una cuestión central en la política no solo económica del país, sino además en la mirada del futuro desarrollo. Bueno, eh, ¿qué maniobra realiza? Bueno, perdón, la Unión Cívica Radical se parte precisamente porque Ricardo Balbín se queda con un sector que era fuertemente antiperonista, estaba mucho más ligado, digamos, a, a los militares que habían dado el golpe de 1955 y que intentaban de alguna manera ir por casi la prohibición absoluta. Arturo Frondizi era un sector más dialoguista con el peronismo, entendía que no se lo podía borrar políticamente de la Argentina, que había que de alguna manera convivir con ese movimiento político que había irrumpido hacia más de 10 años en la Argentina, y que algunas reformas, digamos, era imposible de volverlas para atrás. Entonces, en esta inteligencia, la Unión Cívica Radical se parte en dos sectores: la Unión Cívica Radical Intransigente de Arturo Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es la de Ricardo Balbín. Ya habían tenido en realidad ya se había partido el año anterior, y no sé si esto, por ahí si lo contó Abril, lo repito, pero habían ido a las elecciones para la Convención Constituyente en 1957, habían ido separados, ¿sí? Y los convencionales constituyentes que fueron elegidos por la Unión Cívica Radical Intransigente, cuando llegaron a la convención, renunciaron automáticamente porque entendían que esa convención constituyente era ilegítima, porque la habían convocado sin permitir que el peronismo participara, ¿sí? Entonces ya ahí había habido una muestra, digamos, de esta división. Y tomando de alguna manera estas líneas políticas, Frondizi, en 1958, cuando se avecinan las elecciones, estaba claro que el presidente iba a ser o de la Unión Cívica Radical Intransigente o de la Unión Cívica Radical del Pueblo, porque el resto de los partidos nacionales no alcanzaban, digamos, a tener el predicamento y la inserción
de estos dos partidos. Y porque además, es obvio, no sé si lo dije, pero es obvio, el peronismo iba a seguir proscripto. O sea, el peronismo no iba a poder participar de las elecciones. ¿Sí? O sea, las autoridades de la dictadura no iban a autorizar a participar a ningún partido político que tuviera una extracción peronista. Bueno, entonces lo que sucedió fue que Frondizi realiza un pacto con Perón, no lo realizan personalmente, sino que eh, por nombre de Frondizi, el pacto, digamos, lo negocia y lo firma Rogelio Frigerio, que era de alguna manera el, digamos, el segundo de Frondizi en la Unión Cívica Radical Intransigente, ¿sí? Digo, negocian ese pacto por el cual Perón se compromete a hacer que sus seguidores voten la fórmula Frondizi-Gómez, Frondizi-Alejandro Gómez, que iba a ser la fórmula, y a su vez Arturo Frondizi se compromete a permitir la actuación política del peronismo en la Argentina, ¿sí? Y a otras cuestiones más, como por ejemplo asegurar una ley de asociaciones sindicales a la medida del peronismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, discúlpeme un segundo, ya estoy. Entonces lo que sucede es que efectivamente el peronismo, si bien estaba proscripto, va y masivamente vota por la fórmula Frondizi-Gómez y esta fórmula gana las elecciones. ¿Sí? Gana las elecciones en todo el país, conforma colegio electoral, llega tranquilamente a los votos necesarios. Hay algunos que votan en blanco todavía, pero el voto mayoritario es para Frondizi Gómez, ¿no? Y ahí, de alguna manera, fíjense que hay algo que dice el juego imposible, y ese juego imposible se refiere un poco a lo que Frondizi trataba de hacer, digamos, trataba de hacer una política moderna. Ahora vamos a explicar lo que es el desarrollismo, que así se llamó finalmente este movimiento, si bien el nombre formal de la Unión Cívica Radical e Intransigente, la doctrina, sobre todo económica, que proponía Frondizi y Frigerio era el desarrollismo. Y era de alguna manera un juego imposible porque intentaba que la Argentina se introdujera en el mercado mundial, desarrollando, ¿sí?, una fuerza productiva que era muy difícil que los países centrales, sobre todo Estados Unidos, le dejara realizar a un país periférico como Argentina, ¿no? Y por otra parte había otro juego imposible que era introducir de alguna manera políticamente al peronismo sin que eso redundara digamos, en una confrontación entre peronismo y antiperonismo. Entonces, era bastante complejo lo que intentaba hacer Frondizi. ¿Qué es el desarrollismo? ¿Qué se proponía desde el desarrollismo? Esta doctrina proponía desarrollar una industria, ¿sí?, que podía ser con capitales extranjeros o una industria nacional, pero que fuera una industria pesada. Lo que buscaba era que se formaba digamos, que se formara lo que se había formado en otros países que habían alcanzado altos niveles de desarrollo, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, que era una burguesía nacional, es decir, una clase empresarial que pudiera expandir el desarrollo del país, en base obviamente a que pudiera también realizar sus intereses económicos, ¿no?
Eh, el tema es que eso también era muy difícil y lo que busca Frondizi es hacer como un segundo periodo en la sustitución de importaciones. Ustedes se acuerdan cuando vieron eso, que la sustitución de importaciones de alguna manera comienza en el año 30 y continúa durante el gobierno de Perón, digamos que empiezan a desarrollar la industria liviana. Lo que se buscaba acá era desarrollar la industria pesada. Les voy a leer un fragmento de un autor que se llama Eduardo Basualdo, que es un economista e historiador de la economía argentina, que dice lo siguiente, dice, la concepción desarrollista del gobierno que asumió en 1958 se concretó mediante una serie de medidas orientadas a facilitar el ingreso de capital extranjero para, de esa manera, lograr incrementos sustanciales en la productividad y la producción que supuestamente asegurarían la autonomía del país respecto de los factores que la bloqueaban. Los factores que lo bloqueaban eran los mismos que hasta ahora, es decir, que no se podía desarrollar el país porque no entraban divisas suficientes, es decir, dólares suficientes, para sostener un proceso de productividad y producción industrial a largo plazo. ¿Por qué? Porque para eso se necesitan muchas divisas y es exactamente lo que nos pasa ahora, que las divisas que produce el sector agropecuario, que es el que produce divisas, no alcanzan para sostener un proceso industrial. Entonces, para eso, la única forma, o por lo menos una de las formas que planteaba el desarrollismo, era atraer inversiones extranjeras. Fíjense que dice, ese mismo año, además de haberse firmado algunos contratos con una serie de empresas extranjeras para la explotación petrolífera y carbonífera, de esto vamos a hablar después, se sancionó la ley 14.780 de inversiones extranjeras. Se aprobó la ley de garantía que resguardaba a los inversores extranjeros de una eventual inconvertibilidad cambiaria y se puso a todos los litigios pendientes entre el Estado y los capitales extranjeros, se puso fin a todos los litigios pendientes entre el Estado y los capitales extranjeros provenientes de la época del peronismo. En este contexto, el gobierno aprobó 254 proyectos de empresas extranjeras, que aunque cubrían un amplio espectro de actividades industriales, estaban sensiblemente dirigidos a la producción química y petroquímica, material de transporte, metalurgia y maquinaria eléctrica y no eléctrica. Al mismo tiempo, los 25 mayores absorbían el 67% de la inversión total. Es decir, que se planteaban traer inversiones extranjeras de grandes empresas, ¿no? Y fíjense, dice, desde el punto de vista de los países de origen, es evidente el predominio norteamericano. El 60% de la inversión aprobada provenía de los Estados Unidos. Bueno, las cifras indican que en esos años la inversión extranjera rondó los 500 millones de dólares. Y dice, sobre esta base se puso en marcha la segunda etapa de sustitución de importaciones, que reconocía un claro predominio de las firmas extranjeras industriales, sustentado en las actividades que se incorporaron durante esos años: automotriz, química, petroquímica, siderurgia, etc. Y de ahí en más, y que de ahí en más fueron los sectores más dinámicos del espectro manufacturero. Cuando dice sectores más dinámicos, son los sectores que más bienes producían, ¿sí? Y que aparte tiene que ver con lo que va a pasar los años posteriores, porque van a crear un trabajador, digamos, van a crear una fuerza de trabajo, ¿sí? Que va a ser la más calificada en Argentina en esa época, ¿sí? Y como va a ser la más calificada, por lo tanto va a ser la más ilustrada, va a pasar lo que sucedía, ¿se acuerdan que yo les conté a principios del siglo XX y finales del siglo XIX con los trabajadores tipográficos? Esos son los trabajadores que más van a impulsar el proceso de cambios estructurales para el país, digamos, como ¿se acuerdan que
trabajadores tipográficos que eran muy calificados eran los que más estaban compenetrados de las doctrinas o socialistas o anarquistas. Bueno, de alguna manera estos trabajadores nuevos que se van a crear en la Argentina, sobre todo en los sectores de la industria automotriz, van a ser en muchos casos los que encabecen las demandas de ese sector de los trabajadores muy fuertemente. Pero eso va a venir más adelante. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bien. Lo que hace entonces, porque estoy aburrido de hablar solo, así que si quieren interrumpir, métanle. Fíjense, bueno, apertura de la economía, ya lo dijimos. ¿Qué significa abrir la economía? Bueno, básicamente significa quitar frenos para las importaciones y para las exportaciones. Inversiones extranjeras lo acaba de decir muy bien Eduardo Basualdo, mucho mejor que yo, así que lo de la industria pesada, ¿a qué se refiere con la industria pesada? Bueno, hay una industria fundamental que es la siderúrgica, ¿sí? Entonces, durante el gobierno de Frondizi, se crea la empresa Somisa, ¿sí? Que es una empresa que básicamente produce acero, que es lo que se necesita para infraestructura de otras industrias, por eso se llama industria pesada, ¿no? Y se inaugura el primer alto horno de fundición en la Argentina, y eso es todo un hito, porque además permite exportar productos industriales de alto valor agregado, ¿no? Entonces por eso era importante. También se realizan oleoductos y gasoductos. Fíjense hoy que estamos hablando tanto del gasoducto de Vaca Muerta, ¿sí? Se implementan dos obras muy grandes de represas hidroeléctricas. Uno es Chocón, del Cerro Colorado, que provee de energía eléctrica a buena parte de la red nacional, se inaugura en esos años, y la otra es la de Sierra Grande, la otra gran obra. ¿Por qué? Bueno, porque tener, digamos, el consumo de energía para el desarrollo de la industria también es estratégico, ¿sí? Se necesita tener grandes plantas proveedoras de energía para eso. También se hace un plan de carreteras, de asfalto, de rutas nacionales, que es muy importante, ¿sí? Se hacen 15.000 kilómetros de rutas nuevas, y esto también es muy importante para el transporte, porque antes se dependía demasiado del ferrocarril, y a partir de estas obras viales se puede empezar a reemplazar por camiones. Si bien obviamente hoy estamos extrañando en muchos casos los ferrocarriles que permiten carga de mayor tamaño, lo cierto es que esto en este momento le permitió, sin grandes inversiones, porque es mucho menos invertir en una ruta que en una línea férrea, unir diferentes puntos del país. Se logra el autoabastecimiento petrolero. Este es un hito de este gobierno. ¿Cómo se logra? Bueno, ese es el problema. Porque no sé si lo comentaron, Abril, lo de los contratos petroleros de Perón, también como causa del golpe. Yo no lo llegué a dar en clase, por eso lo pregunto. Vimos un poquito como causa del golpe, pero no lo vimos en profundidad, Leo. Dale. No, lo comento ahora muy rápido. Perón en el 54 tiene grandes problemas de inversión, porque recuerden que los recursos del Estado se habían comenzado a escasear. Entonces, para tratar de sortear el problema del petróleo, lo que hace es hacer un contrato con la Standard Oil, una compañía norteamericana, para que pudiera explotar el petróleo argentino. Eso es muy cuestionado, incluso se ve como además una violación al artículo 40 de la Constitución de 1949, que después lo vamos a ver en detalle.
y aparte para, digamos, sobre todo para la política que proponía el propio peronismo, ¿no? Que era digamos, desarrollar una industria nacional basados en lo que proponía que era la independencia económica, ¿se acuerdan? Bueno, esos contratos, una vez que cae el peronismo, son anulados, ¿sí?, por la dictadura, y lo cierto es que cuando asume Frondizi, que él había propuesto en su libro Petróleo y Política realizar un desarrollo nacional del petróleo, hace todo lo contrario y firma más de 20 contratos con pequeñas y grandes, pero 20 contratos de exploración y explotación de petróleo en Argentina con compañías norteamericanas. Esos contratos debían haber pasado por el Congreso porque se supone que era la autoridad que digamos, los legisladores tenían entre sus funciones la de, obviamente, discutir los recursos del Estado Nacional y cómo concesionarlos, explotarlos, etc. Eso no pasa, o sea, el Poder Ejecutivo, sin la intervención del Congreso, realiza estos contratos, firma estos contratos con estas empresas, y esto hace que Alejandro Gómez, que era vicepresidente de Frondizi, es decir, que era el presidente del Senado, ¿sí?, renuncie. Y por lo tanto Frondizi se queda sin vicepresidente. ¿Y por qué renuncie? ¿Renuncia Alejandro Gómez? Pues bueno, porque Alejandro Gómez sostiene que acá Frondizi hace todo lo contrario a lo que había propuesto en su libro Petróleo y Política, que lo había llevado por otra parte a la presidencia, y obviamente que Alejandro Gómez coincidía con lo que decía el libro y no con lo que había hecho después Frondizi como presidente. Entonces esto genera una gran crisis, vamos a ver cómo se resuelve luego, pero lo que sí logra, en principio, es que se dé el famoso autoabastecimiento petrolero, es decir, que la Argentina, todo el petróleo que se consume, pudiera salir de sus propios pozos. Esto, bueno, va a ser casi uno de los únicos momentos históricos en que se da en Argentina, pero a costa de, digamos, de que las empresas extranjeras participen fuertemente de este negocio, ¿no? Con lo cual también se llevaban, obviamente, las regalías. Pero bueno, el desarrollo de la infraestructura ya lo comenté, más o menos cuando hablamos de desarrollo de infraestructura decimos lo de las centrales eléctricas, de Chocón y Sierra Grande, lo de la siderurgia Somisa, lo de los oleoductos, gasoductos, lo de las rutas, y se crea también la empresa SEGBA de energía, ¿sí?, que es una empresa nacional para dar energía a buena parte de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, etc. La menciono además porque va a ser una de las grandes empresas que luego, durante la presidencia de Menem, se va a privatizar. Se dicta la ley de... A ver si está acá, si lo tengo acá. No. Digamos, estas son la parte que explica, digamos, parte de la obra de Frondizi y por qué después de muchos años en la Argentina muchas personas siguen entendiendo que el desarrollismo es una buena, digamos, una buena doctrina económica y política para Argentina, digamos, ha quedado en la historia como una de las presidencias, digamos, en este sentido más progresistas. Sin embargo, tuvo muchos otros problemas de varios tipos. Dicta una ley de asociaciones profesionales, es decir, una ley de asociaciones sindicales, que era una de las partes que había pactado con Perón, por el cual en la Argentina se va a organizar un sindicato por rama. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Un sindicato por rama quiere decir que se autorizaba a funcionar a un sindicato por industria, no por fábrica, no por empresa, sino, por ejemplo, todos los trabajadores automotrices iban a estar ligados a un solo sindicato. Eso le daba mucha fuerza al movimiento sindical
que va a tener mucha fuerza ya tenía mucha fuerza durante el peronismo, pero va a tener también mucha fuerza durante estos años, y va a seguir hoy siendo un movimiento sindical muy fuerte para lo que son los diferentes movimientos sindicales en el mundo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera acá le cumple el pacto con Perón. Lo que no cumple de ese pacto es que se legalice rápidamente al peronismo, y por eso Perón también rápidamente rompe con Frondizi. ¿Sí? Lo acusa de traidor, de alguna manera además dan a conocer que hubo un pacto, porque ese pacto, yo no lo dije, perdón, pero era un pacto secreto, ¿sí? En realidad no se conocía, o por lo menos ninguna de las partes lo habían reconocido públicamente, y lo cierto Profe, es que, sí, si decís que el pacto fue secreto, que no se reconocía, ¿cómo los militantes peronistas votaron a Frondizi? porque los militantes peronistas tenían una red de comunicación informal que surgió desde que se intentó prohibir al peronismo. Hubo un movimiento muy importante que se llamó la resistencia peronista, que no era formal, digamos, no era una organización formal, ¿sí? Pero quienes estaban ligados a la militancia peronista, que no podían públicamente militar, siempre Sí, estuvieron conectados, y a su vez siempre estuvieron conectados con sus dirigentes. Entonces, Perón, por esas vías informales, ¿sí?, sin hacerlo públicamente, mandó a sus simpatizantes a votar por Frondizi, y el mensaje llegó. El mensaje llegó. De hecho, si bien las partes no lo habían reconocido públicamente, muchos hablaban bajo, bajo cuerda del pacto Perón-Frondizi. Era muy interesante esa red de comunicación, porque en algunos momentos Perón grababa cintas, grababa mensajes orales en cintas de grabador que ni siquiera eran. Ustedes llegaron a conocer el cassette, sí. sí, Bueno, ni siquiera eran cassettes, porque todavía no se había popularizado el cassette. Eran cintas abiertas que se grababan, que se hacían en grabadores, y esas cintas eran copiadas y eran después reproducidas en reuniones clandestinas por parte de los dirigentes y simpatizantes peronistas. Es muy interesante esos mecanismos, porque eso siempre permitió a Perón tener una ascendencia muy fuerte, a pesar de que estaba prohibido, a pesar de que no tenían comunicaciones formales, a pesar de que no tenían un periódico, por ejemplo, a pesar de, obviamente, de que no había redes sociales, ¿no? profe, Sí, entonces el Perón lo acusa de traidor a Frondizi cuando no levanta la proscripción, ¿no? exactamente, exactamente. Dan a conocer el pacto, dan a conocer que hubo un pacto. ¿Para qué? Para ponerlo a Frondizi en un problema, porque el proceso político de Frondizi estaba siendo fuertemente monitoreado por los militares en Argentina, ¿sí? De hecho, vamos a ver Sí, que Frondizi fue digamos, el presidente más complicado en ese punto. ¿Por qué? Porque los militares sí sabían que había habido un pacto con el peronismo, y en definitiva lo que pasaba era que no le confiaban a Frondizi, no confiaban en Frondizi, ¿sí? Entonces por eso tenía una comunicación, digamos, compleja con los militares que monitoreaban el proceso democrático, con los militares argentinos, pero a su vez los militares argentinos respondían también a los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos, y por eso, digamos, este proceso es muy complejo. Bueno, la otra cuestión que sucede en Argentina en esta época es que finalmente ingresan al FMI, se ingresa al FMI, ¿sí? Con un crédito que pide Frondizi, digamos, para poder financiar el déficit del Estado, y además para, a contrapartida de eso, lo que le pide el Fondo Monetario Internacional es lo que pide siempre, que es que se realice un ajuste fiscal, y eso genera, sobre todo en el segundo año del gobierno de Frondizi, una crisis económica muy fuerte, que hace que de alguna manera se multipliquen las protestas sociales, básicamente porque
los salarios habían tenido una caída muy importante en su poder adquisitivo. ¿Sí? Y esto nos lleva, a ver, bueno, acá está, esto nos lleva de alguna manera a los problemas que va a tener Frondizi en el gobierno. Primero, la crisis económica de 1959. Ahí dice Alzogaray, ministro de Economía. Quizá a ustedes no les suene el apellido Alzogaray, pero Alzogaray en Sí, ese momento era un joven economista que después va a tener una importante carrera política en Argentina, siendo de alguna manera el vocero de un sector que se expresaba como más liberal, ¿no? Liberal sobre todo económicamente. ¿A alguno le suena Alzogaray? sí, que fue ministro no hace poco. ¿Hace poco? No, fue uno de estos ministros hace poco del, si no recuerdo, del gobierno de Cristina o de Macri. No, no, no. No, Alzogaray se murió, se debe haber muerto en el 2000, 2000 y pico por ahí. A principios de los 2000 se debe haber muerto. O 2010, no me acuerdo. Pero no, no fue, no llegó a ser, o sea, por primera vez Alzogaray acá asume como ministro, ¿sí? Con un plan ortodoxo, económico ortodoxo. ¿Qué quiere decir básicamente? Reducir el déficit fiscal, no aumentar salarios, eh, no aumentar salarios, liberalizar la economía, es decir, abrir importaciones, reducir impuestos, es decir, muchas de las propuestas que hoy son llevadas adelante por los sectores más liberales del PRO, por ejemplo, ¿no? Eso es una Profe, identificación sobre. Sí, era de la UCD, ¿no? El Sogaray. claro, ahí está, muy bien. Por eso irrumpe por primera vez acá en la política, ¿sí? Sobre todo con una frase que lo va a hacer famoso, que es hay que pasar el invierno, hablando de la crisis económica. Son esas frases que quedan como, no sé, ustedes, como las de pasaron cosas que dijo Macri en su momento, por ahí a ustedes les suena más, más cerca, digamos, o la de síganme, no los voy a defraudar de Menem, digamos, ¿no? Son frases eh, que significan, que muestran cómo fue un proceso político en la Argentina. Bueno, la cuestión que Alzogaray acá propone, al plan que había realizado Frondizi en su primer año, acá propone un plan más ortodoxo de política, lo que significa básicamente que va a haber menos recursos para redistribuir, sobre todo entre los trabajadores, ¿no? Bueno, en este momento que también Perón denuncia el pacto y acusa de traición a Frondizi, y se genera un plan de lucha fuerte del movimiento obrero que tenía sus bases, obviamente, en las luchas peronistas y de la resistencia peronista. Fíjense que no es un dato menor que aparece la primera guerrilla rural en la Argentina, que son los uturuncos, que se instalan en Salta, son un movimiento filoperonista, podríamos decir, que van a plantear, digamos, una lucha armada contra un gobierno que, por más que estaba proscrito el peronismo, era constitucional en este momento. Ya es una primera cuestión importante a tener en cuenta. Y se desarrolla el plan Conintes. El plan Conintes era un plan que básicamente decretó el estado de sitio en la Argentina y el estado de conmoción interna por esas luchas obreras que se habían empezado a desarrollar, y les autorizaba a las Fuerzas Armadas a participar de la represión y control de esas luchas obreras, lo cual va a generar graves problemas en la Argentina de acá en más, ¿no? Eh, y en política exterior, que no está acá, eh, también tiene digamos, una cuestión a señalar Frondizi,
porque durante su gobierno, durante los años de su gobierno, es cuando se produce la Revolución Cubana, ¿sí? Es decir, cuando Fidel Castro logra hacerse del poder en Cuba, ¿sí? Dejando, digamos, derrotando a la dictadura de Fulgencio Batista, que era un presidente dictador, digamos, de origen militar, como tantos otros que había en muchos de los países de Centroamérica en ese momento, que respondían a los intereses directamente de Estados Unidos sin ningún, digamos, sin ninguna intención de defender intereses nacionales o lo que fuera. Bueno, el 1 de enero de 1959, luego de estar casi 3 años habiendo desarrollado una guerrilla rural en el interior de Cuba, Fidel Castro y su movimiento, ¿sí? El movimiento 26 de julio, logra hacerse del poder. Todos sabemos que entre ese movimiento estaba además Ernesto Che Guevara, ¿no? Un Sí, lugarteniente de Fidel Castro que lo había conocido en México, se había embarcado en el Granma, donde habían desembarcado los militantes cubanos en esa época, se habían instalado durante 3 años en la Sierra Maestra de Cuba, y bueno, logran la primer revolución armada, luego de un foco guerrillero en América Latina. Es un hito muy importante. No es en este momento exactamente que Cuba se pronuncia por el socialismo, ¿sí? De hecho, en realidad tarda 2 años el gobierno cubano, en manos de Fidel Castro, ¿sí? De pronunciarse por el socialismo, es decir, de hacerse socios, si quieren, de alguna manera, de la Unión Soviética en términos plenos y formales, pero a partir de ese momento es que Estados Unidos comienza una fuertísima campaña para aislar a Cuba eh, del continente, ¿sí? Y en esta campaña, de alguna manera, Arturo Frondizi se eh, plantea, como tantas otras veces Argentina, no seguir a pie juntilla lo que indicaba Estados Unidos, sino que se plantea una posición más independiente. Y eso obviamente lo que genera es la fuerte desconfianza del Departamento de Estado sobre Frondizi y por lo tanto de los militares argentinos. Fíjense, unamos estas dos líneas. Hiciste un pacto por Perón para llegar al gobierno, no sos brutalmente antiperonista, ¿sí? Si bien todavía no le levantaste la prescripción, y además no te pronunciás específicamente sobre el problema de Cuba y a favor de lo que propone Estados Unidos. Entonces, claramente era un presidente que no iba a obtener la confianza de Estados Unidos. Sumado a eso, en estos años, John Fitzgerald Kennedy propone lo que se llamaba la Alianza para el Progreso, es decir, una unión económica en Latinoamérica, ¿sí? Donde los diferentes países tuvieran diferentes barreras arancelarias que obviamente favorecieran al bloque liderado por Estados Unidos. Y Argentina de alguna manera no se suma a esa Alianza por el Progreso, y por lo tanto suma un nuevo problema un nuevo problema a su relación con Estados Unidos. En el medio, Frondizi hace una gira por Asia, por Japón, por India, ¿sí? Donde digamos, se muestra como un estadista importante. Recuerden que era un hombre intelectual, digamos, un hombre proveniente de la academia. Eh, pero bueno, cuando Estados Unidos propone expulsar a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en el 62, el gobierno de Frondizi, en lugar de votar a favor de la propuesta de Estados Unidos, se abstiene, ¿sí? Con lo cual ya genera un problema muy, muy grande de antipatía con Estados Unidos.
vamos acá, a las causas del golpe. El golpe militar. La primera causa del golpe, aparte de estas que venimos mencionando, digamos, de que de alguna manera Frondizi había perdido popularidad por sus reformas económicas, por su represión a los conflictos obreros, es decir, ya no era apoyado por ese sector. Llama en el 62, hay elecciones para gobernadores, la mayoría de los gobernadores cumplían el cuarto año de gobierno su mandato, habían sido elegidos en 1958, se llama elecciones para renovarlos, y también hay elecciones de diputados nacionales que renovaban cada 2 años. ¿Sí? Acá por primera vez se presenta, o es autorizado a presentarse, diferentes partidos políticos en las provincias que se referenciaban con el peronismo. ¿Sí? Uno de ellos se llamaba la Unión Popular, todo el mundo sabía que era de origen peronista y que sus dirigentes eran peronistas. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, quien va como candidato a gobernador es Alberto Framini, un dirigente histórico del sindicalismo peronista. O sea, nadie puede negar, aunque no iba con un sello que decía Partido Peronista, nadie podía negar su origen y obviamente, y su actualidad como simpatizante del peronismo. Entonces, acá Frondizi piensa que de alguna manera puede ganar desde su partido esas elecciones y por eso permite que se presenten estos candidatos, pero bueno, hay un error de lectura y fíjense, como dice ahí, la Unión Popular gana en varias provincias. ¿Sí? Esto es inaceptable, las elecciones son en marzo, el 18 de marzo de 1962, el peronismo gana en 10 de las 22 provincias que había en ese momento, ¿sí? Y como esto es inaudito, digamos, es inaceptable para los militares que están monitoreando esta democracia, lo que hacen es, Frondizi interviene esas provincias básicamente para anular las elecciones. Sin embargo, eso no es suficiente, y el 29 de marzo ya los militares se hartaron de Frondizi, ¿sí? Le habían hecho, a Frondizi es el presidente que más planteos militares los militares le hicieron durante su gobierno. Cada vez que hacía algo, iban los militares a su despacho, públicamente esto, ¿no? Iba el jefe del ejército, el jefe de la armada, o el jefe de la marina, iban y le hacían un planteo, entonces Frondizi, bueno, retrocedía o no con las decisiones que tomaba. La cuestión es que esta ya no se la dejan pasar y el 29 de marzo dan un golpe de Estado. El tema es que los militares no tenían idea de a quién poner como presidente provisional, y desde la Corte Suprema de Justicia se realiza la idea de que el presidente que continúe provisionalmente en el cargo sea el vicepresidente en ejercicio. Recuerdan que les dije que había renunciado Alejandro Gómez, que era el vicepresidente de Frondizi. Bueno, lo que sucede es que asume José María Guido, que era senador por la provincia de Río Negro, también de la Unión Cívica Radical Intransigente, y él, al haber renunciado al vicepresidente, era el que ejercía la presidencia del Senado, como senador, en su carácter de senador, de vicepresidente primero del Senado. Entonces, bueno, era el que seguía en la línea de sucesión, y en una maniobra, digamos, bastante rápida, los miembros de la Corte Suprema de la época, que habían sido nominados por Frondizi, lo hacen jurar como presidente provisional en la sede de la Corte Suprema de Justicia, ahí en Lavalle y Callao, en el cuarto piso, donde aún reside hoy la Corte. Lo hacen jurar a José María Guido como presidente provisional. Entonces los militares de alguna manera ya tienen ese cargo cubierto. Lo que sucede es que cierra el Congreso, ¿sí? José María Guido clausura el Congreso, o lo manda a receso, como dice ahí, hace caducar todas las autoridades de los partidos políticos, ¿sí? Porque ahora no solo va a proscribir al peronismo, sino que obviamente también van a proscribirse la Unión Cívica Radical
intransigente, pero en realidad prohíben de alguna manera la actividad de los partidos políticos, y va a venir un interrengo donde José María Guido haga de presidente provisional durante unos meses hasta la próxima salida electoral, que es en 1963, y donde en definitiva los que van a gobernar van a ser los militares, lo que se conocía como el partido militar, porque José María Guido no tiene ningún tipo de poder real. Solo lo único que tenía que hacer era formalmente realizar lo necesario para que hubiera elecciones lo antes posible y se regularizara de nuevo la vida En vez de institucional. nombrar, profe, en vez de nombrar a un general como presidente, se puso a Guido. Exactamente, esa fue la solución que se Y ellos buscó. tenían que cumplir y él tenía que cumplir las órdenes que venían desde los generales. Exactamente, exactamente, tal cual. Así fue. De alguna manera fue un gobierno civil, pero títere, ¿sí? Del partido militar, pero desentendió al partido militar de tener que buscar una figura que gobernara y de realizar el proceso político de ellos. Y esto devino en las elecciones de 1963. Voy a ir un cachito más rápido, a ver si llegamos, ¿sí? En las elecciones de 1963 se presenta nuevamente la Unión Cívica Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical del Pueblo. El peronismo sigue proscripto, no hay ningún pacto, el peronismo es la primera fuerza con el voto en blanco, es decir, la mayor cantidad de votos en esta elección presidencial es para el voto en blanco, y lo sigue la Unión Cívica Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical del Pueblo, perdón, con Arturo Illia a la cabeza. Si bien Balbín seguía siendo el dirigente más importante, en este momento Balbín declina su candidatura pensando en que no iban a ganar en realidad, y lo deja ir como candidato a presidente a un dirigente del radicalismo cordobés, eh, que también tenía un gran predicamento interno. A Ilia se lo va a conocer desde siempre como quizá uno de los presidentes más honestos, más legalistas y más consecuentes que hubo en Argentina en el siglo XX. El problema que tuvo fue su debilidad de origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque él gana la presidencia con apenas el 22% de los votos totales. Pero bueno, van al colegio electoral, los electores, eh, los electores finalmente le dan los votos a la fórmula que había sacado más votos, y de alguna manera así se puede acceder al gobierno. Ilia también tenía la idea de dejar paulatinamente de proscribir al peronismo, pero no le van a dar mucho tiempo para que lo realice. Lo que hace es una política de afirmación de la soberanía nacional, ¿sí? Tanto en lo económico como en lo político, ¿sí? Y lo que busca es gobernar independientemente de los factores económicos y militares. Lo que pasa es que tiene muy poco poder político, ese es su problema, pero en realidad su visión es muy interesante, ¿no? Fíjense, lo que hace, bueno, estos son los problemas que tiene, ¿no? Bueno, obviamente el peronismo proscripto, este señor que está acá, que ven ahí en la foto, es Bandor, el otro señor que ven con la gorra militar, rodeado de obispos, fíjense, es Onganía, que va a ser quien encabece el golpe militar contra Ilia. Lo cierto es que había una fuerte, la desconfianza de los militares con respecto a los políticos argentinos continúan. Ilia no logra dentro de su propio partido además tener grandes apoyos. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte del partido era Balbín, ¿sí? Eh, la Unión Cívica Radical del Pueblo además tiene pocos diputados, ¿sí? Porque como esta es la primera vez que se hace la elección de diputados por el sistema proporcional de votos, entonces, como el que ganaba no se llevaba las 2/3 partes de la lista, se reparten de otra manera los escaños, entonces tiene pocos diputados de su partido, es víctima de un fortísimo ataque
de la prensa. Obviamente que la Iglesia tampoco le da su apoyo, menos aún el sindicalismo, que es de origen peronista y lo que quiere básicamente es eh, podemos decir derrocarlo, o por lo menos que le vaya mal, para que se creen las condiciones para una vuelta del peronismo. Y también tiene una fuerte oposición de las grandes empresas. ¿Por qué? Bueno, porque hace dos cosas. Primero, anula los contratos petroleros de Frondizi, porque dicen, no pasaron por el Congreso, hace intervenir al Congreso y anula los contratos petroleros de Frondizi porque pensaba en buscar una política de petróleo nacional. Intenta darle un impulso a YPF, pero bueno, no logra mucho éxito tampoco en este punto, ¿sí? Pero sí anula los contratos petroleros de Frondizi. Entonces eso ya le lleva una mala predisposición de los sectores políticos, los sectores económicos más poderosos, ligados fuertemente a las empresas extranjeras, ¿no? Y la otra cosa que sucede es que dicta la ley de medicamentos, o la ley de fármacos. Es una ley que básicamente lo que hacía era darle preponderancia a los medicamentos fabricados en Argentina por empresas argentinas. Este va a ser un gran golpe para la industria farmacéutica de ese momento, que como la de ahora, estaba liderado por grandes laboratorios de origen extranjero, y va a ser una de las principales causas, digamos, por los cuales no le van a perdonar a Ilía esta búsqueda de favorecer los intereses nacionales por sobre los de las empresas extranjeras. Para Ilia la cuestión de los medicamentos era central porque él era médico, y aparte había sido médico rural en una localidad cordobesa de Cruz del Eje, entonces se entendía mucho este problema, era muy sensible a este problema. La otra cuestión que se produce es nuevamente un enfrentamiento con Estados Unidos, porque Estados Unidos en este año, en el año 64, planea una invasión sobre Santo Domingo, que tenía un proceso político en el cual, Santo Domingo, digamos, en Centroamérica, en el cual se estaba desarrollando un proceso, digamos, de cambio político contrario a los intereses de Estados Unidos, y Estados Unidos propone una intervención armada. Y Ilia le niega participar a las Fuerzas Armadas, le niega, en su carácter de comandante en jefe, le niega la posibilidad de que participen en esa fuerza conjunta con Estados Unidos para intervenir en el continente, diciendo que no había que intervenir en los asuntos internos de otros países, menos militarmente. Entonces esto genera una gran desconfianza por parte de Estados Unidos. Y finalmente, la otra cuestión que también genera un gran digamos, una gran, ¿cómo decirlo?, antipatía por el gobierno de Ilia por parte de los grandes sectores, es que le niega la posibilidad al FMI de seguir monitoreando el proceso argentino, de economía argentina. ¿Sí? En lugar de tomar más préstamos del FMI y continuar con ese monitoreo del proceso económico argentino, Ilia lo que hace es terminar, digamos, de saldar los créditos pendientes que se tenían con el FMI y no tomar más préstamos. Me parece que mi perro no está de acuerdo con lo que yo digo. O me dice que termine rápido, que ya estoy hablando mucho. ¿Quiere salir a pasear? ¿Cómo se va? ¿Quiere salir a pasear, me parece? Sí, también. A ver, fíjense, durante la época de Ilia, en la economía hay un incremento de las exportaciones, un superávit de la balanza comercial, o sea, entraban más divisas de las que salían. Hay un crecimiento de entre un 10 y un 9% del PBI en el año 64 y 65. Esto es una Argentina de ficción, si quieren. Hay un crecimiento del salario real y una disminución de la desocupación. ¿Sí?
la deuda externa en el 63, que era de 3.390 millones de dólares, que no es nada, no existe con respecto a los números actuales, estamos hablando claramente de otra Argentina, en el 65 cae a 2.650 millones, y no negocia un nuevo préstamo con el FMI. ¿Sí? En lo constitucional, por ejemplo, no intervino provincias, porque era muy apegado a los procesos democráticos y constitucionales, ¿sí? En realidad interviene solo Jujuy en 1963, pero por un problema puntual, y rápidamente regularizan la situación en la provincia, y no declaró el estado de sitio, cosa que era muy habitual en estas épocas. Todos los gobiernos, ante la primera huelga general que había, declaraban el estado de sitio y metían preso a todo el mundo, y tampoco volvió a activar el plan Conintes, que había sido activado por Frondizi, a pesar de que tuvo un sinnúmero de luchas obreras, ¿sí? Casi, por ejemplo, 11.000 tomas de fábricas en el 64. ¿Por qué? Bueno, porque el sindicalismo claramente no estaba de acuerdo con su gobierno. Y logra quizá el evento más importante de política exterior de la Argentina en el siglo XX, que es la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Malvinas. Esa resolución sigue siendo hoy el documento más importante que permite a la Argentina discutir la soberanía de Malvinas, discutirle a Gran Bretaña la soberanía de Malvinas. Eso lo logró en el 65, digamos, con su política exterior. Obviamente que lo logró con su ministro de Relaciones Exteriores, pero logró que la Asamblea General reconociera que Gran Bretaña ahí no está ocupando pacíficamente las Islas Malvinas, sino que hay una disputa sobre la soberanía y que los dos países se tienen que sentar a negociar. Eso es un logro, lo van a estudiar ustedes más en profundidad cuando vean Derecho Internacional Público, pero es un logro fundamental que aún hoy, incluso luego de la guerra y luego de todo lo que pasó, sigue siendo el logro más importante desde que las Islas Malvinas están ocupadas desde 1833 en Argentina. Bueno, así todo, en 1966 se le da un golpe de Estado, ¿sí? Básicamente un golpe de Estado que cuenta con mucho apoyo de parte de los grandes sectores empresarios, de parte de la Iglesia y de parte del sindicalismo, ¿sí? A pesar de todos estos logros. Básicamente, ¿qué había pasado? Bueno, que ahí ven, digamos, cómo se lo veía a Ilia en esa época, ¿sí? Fíjense que una revista puede decir quiénes sí no quieren el golpe. O sea, esta era la principal revista política de la Argentina, dirigida Dirigía por la un... tortuga, Ilia. Exacto, bueno, ahí está el dibujito, ¿sí? Así aparecían las caricaturas de otra revista que se llamaba Tía Vicenta de la época, entre otras. Fíjense en esta revista Primera Plana, que era la revista política del país, ¿sí? La que influía, era un semanario que influía muy fuertemente en la política argentina, era dirigido por un periodista y dueño de medios que se llamaba Jacobo Timerman. Jacobo Timerman va a crear 2, 3, 4 de los medios más importantes de medios de comunicación masivos de la época en Argentina, ¿sí? Y va a ser además secuestrado y torturado por la dictadura en 1976. Pero bueno, fíjense que hasta era tan anunciado lo del golpe que hasta se hablaba esto en la tapa de una revista. Imagínense hoy si, por ejemplo, la revista Noticias, ¿sí? Trajera esa tapa, ¿no? Piensen ustedes que Primer Plano igual tenía mucho más peso que la revista Noticias en esa época, porque no había tantos medios políticos y no había tantos ni programas, ni modos de discutir la política públicamente en los medios masivos de comunicación. Este era el principal medio. Fíjense, 2 años perdidos, se preguntaban en el 65, 2 años perdidos. O en otra etapa de otra revista también muy importante de la época, se preguntaban, ¿volvería a votar por Ilia? Bueno, así fue de alguna manera como desgastaron fuertemente a este gobierno,
dicen que Ilia tampoco hizo mucho por luchar contra ese desgaste, ¿sí? de la prensa, de los sindicatos. Lo único que hacía, en definitiva, en realidad, lo que hacía era dedicarse un poco a gobernar dentro del poquito poder político y económico que tenía, y las pocas cosas que hizo las hizo bien, pero así todo fue muy, muy atacado en la época, y el golpe que se le da es un golpe especial. Es un golpe que es diferente a todos los golpes de Estado que se dan en la Argentina hasta ese momento. Lo vamos a hablar mañana quizá, ¿sí? Pero que tiene muchísimo que ver con esto que les digo de la situación internacional, ¿sí? Por eso es un golpe totalmente diferente al que se daba, al que se dio hasta ese momento en la Argentina. Lo va a dar Juan Carlos Onganía, que había sido comandante en jefe del ejército durante la presidencia de Ilia, había renunciado, había pasado a retiro, ¿sí? Y él va a ser quien encabece su golpe militar, pero ese golpe militar va a tener dos patas muy importantes. Una, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a formar una alianza, la cúpula de la Iglesia Católica va a formar una alianza con Onganía, que era un hombre obviamente fervientemente católico, ¿sí? Y también tenía una pata en el movimiento sindical, en parte del movimiento sindical peronista, ¿sí? Que encabezaba Augusto Timoteo Bandor, que era el hombre, el sindicalista más fuerte de la Argentina en esa época, porque era el secretario general del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, que era un sindicato, era el sindicato en ese momento que marcaba la política argentina como hoy camioneros, ¿no? Bueno, Augusto Timoteo Bandor hace también de alguna manera un acuerdo con Onganía para que no hacer nada en contra de un posible golpe de Estado, o no generarle ninguna disputa en el campo laboral, social, económico a quienes encabecen ese golpe de Estado, pensando en que el peronismo podía volver dentro de poco al poder. Pero bueno, lo vamos a dejar por ahora acá. No sé si tienen preguntas. No, no, está todo claro. Profe, Bien. Sí, acá ya se veía la división entre azules y colorados en el ejército. muy buena pregunta, porque yo me olvidé de comentarlo. La división de azules y colorados es anterior, es del 62. Mm. Muy buena pregunta. Acá azules y colorados es una división en el ejército donde los azules son de alguna manera, quieren una dictadura más dura, ¿sí? Proponen directamente terminar con el gobierno de Guido y no dar elecciones. Y los colorados, encabezados por Onganía, que después va a dar golpe de Estado, es el sector más dialoguista, es el sector más que entienden que tiene que haber un camino institucional. Se enfrentan a tiros en el 62, ¿sí? O sea, el enfrentamiento es tan fuerte que se llegan a tirotear en pleno centro de Buenos Aires. Finalmente, bueno, las aguas se disipan, digamos, pero esos dos sectores sí quedan internamente enfrentados, y de alguna manera en el 66, con este golpe de Estado, van a quedar todos encolumnados bajo la línea, bajo esta línea, ¿no? Porque, bueno, obviamente el líder de los legalistas es el que da el golpe de Estado, así que no van a tener tanto lugar para el desacuerdo, pero sí es un hito que sucede al finalizar el gobierno de Frondizi y antes de que asuma Ilia. Bueno, ¿les parece que nos veamos mañana entonces? Listo. Bárbaro. Dale, profe. Gracias. Perfecto. Nos vemos. Chao, No me hasta dejen luego. hablar solo mañana, por favor. Nos vemos, hasta luego. Listo. Nos vemos. Chau, Chao, chau. chao. Intentaremos. Chao, chao. Chao, profe. Chau, chau.